México está a punto de vivir un golpe de estado blando o, en su defecto, una intervención militar. Antes que nada, te recomiendo guardar este video porque en ocasiones pasadas he tocado el tema y me han bajado ya dos videos, aunque no haya hecho una explicación tan profunda como sí la voy a hacer en este. Pero vamos a empezar. Esta región de aquí se llama Cuenca de Burgos, uno de los yacimientos de petróleo y gas lutita más grandes de México. Este no es el único lugar importante en recursos naturales. Grandes partes del noreste del país como Chihuahua, Veracruz y Tabasco, y otras al noroeste como Michoacán, Guerrero, Jalisco y Colima, no solo albergan zonas ricas en minerales como el oro, plata, carbón y platino, o energías como el petróleo, uranio y gas, sino que también albergan los puertos más importantes del país y son sitios clave para la producción y transportación de energía. ¿Qué tienen en común todas estas zonas? Todas están controladas por el crimen organizado. Según datos del INEGI, hasta el 2019, unas 350,000 personas han sido desplazadas de sus hogares debido a la violencia, siendo los principales estados afectados Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, Sinaloa, Durango, Michoacán, Guerrero, Guanajuato, Baja California, Veracruz y Coahuila. Menciono el caso de Cuenca de Burgos primero porque es uno de los más crudos y menos nombrados en los medios convencionales, como el caso de Ciudad Mier, que pasó de ser un pueblo mágico a un pueblo fantasma de la noche a la mañana, cuando cientos de familias tuvieron que abandonar sus hogares debido a las frecuentes desapariciones, las torturas, los asesinatos e inclusive el uso de bulldozers para demoler sus casas. Sí, así como Israel lo hace en Palestina. La violencia que ha vivido Tamaulipas, al igual que los otros estados mencionados, ha servido dos propósitos. Por una parte, restringir la movilización social de las comunidades que en muchas ocasiones se han opuesto a la imposición de megaproyectos extractivistas y contaminantes, y por otra, el dominio y control de la mayoría de las cadenas de suministro del sector energético. Esta situación es una prueba de las contradicciones intrínsecas del capitalismo. La violencia, al igual que la pobreza, no suceden de manera natural, sino que son fenómenos creados artificialmente y operados para beneficio de una minoría. Es decir, la violencia es administrada y la muerte es un negocio. ¿Y quién es el principal beneficiado del negocio de la muerte? Así es. No se puede entender el crecimiento y fortalecimiento de los cárteles mexicanos, así como las dinámicas de extracción de energías de nuestro país, sin la presencia y la presión constantes de nuestro vecino del norte. Y para esto vamos a tener que revisar un poco de historia. El caso del saqueo de México es diferente a otros que ocurrieron en naciones de América del Sur, ya que durante la segunda mitad del siglo XX y principios del siglo XXI no hubo necesidad de intervenir al país militarmente, ni de organizar un golpe de Estado, ni de crear una guerra proxy en nuestro territorio, como si fuera el caso, por ejemplo, Nicaragua y los Contras, Guatemala y los Escuadrones de la Muerte, Panamá y los separatistas, los golpes de Estado en Argentina, Brasil y Chile, o los procesos de estrangulamiento económico a través de sanciones en contra de Cuba y Venezuela. En México, los gobiernos neoliberales no han puesto oposición alguna a entregar los recursos naturales y mano de obra del país a economías extranjeras. Esto comienza a ocurrir gradualmente desde Miguel de la Madrid, pero se manifiesta de manera más violenta a través del Tratado de Libre Comercio, que privatizó sectores estratégicos de la economía y detuvo casi por completo la industrialización mexicana, creando un país que lo único que le quedó por ofrecer fue mano de obra barata. Todo esto bajo la promesa neoliberal de que la inversión privada suponía una derrama económica hacia los trabajadores, lo cual ha demostrado históricamente no solo ser una mentira, sino la misma causa del agudizamiento de la desigualdad. Para el final del sexenio de Fox, la clase trabajadora mexicana ya se había dado cuenta de esto y exigían un cambio que para bien o para mal vieron representado en AMLO. AMLO llegó a las urnas en 2005 proponiendo un proyecto diametralmente opuesto al del neoliberalismo. Criticó duramente la concentración de riqueza y la posición de México ante el mundo como un país manufacturero. También propuso un plan para recuperar la soberanía energética del país e invertir en Pemex y CFE. Es por eso que 2006 es un punto de quiebre. A partir de aquí comienza a efectuarse el plan de acción a través de un poder fáctico que venía gestándose premeditadamente a la par del desaceleramiento industrial de México. El brazo paramilitar financiado, entrenado y armado por Estados Unidos e Israel para desestabilizar a México en cuanto fuera necesario, el narcotráfico. La guerra contra el narco, iniciada por Calderón, no solo sirvió para desactivar la protesta que denunciaba el fraude electoral del 2006, sino también para mantener a la población en un estado de shock constante que permitía la continuación del proyecto neoliberal, el saqueo del país y la diversificación de las células criminales que ocuparon todo el territorio y que crecieron exponencialmente en número. De 7 cárteles que existían antes del sexenio de Calderón, pasaron a ser 60 al término de su mandato. La violencia que generan estos cárteles ha tenido el máximo efecto de restringir la movilización social y apoyar las inversiones privadas en la industria extractiva.
Después de los descubrimientos de petróleo y gas lutita en el noreste de México, la reforma energética impulsada por Peña Nieto y apoyada por el PRI, PAN y el Partido Verde dio una mayor participación en zonas de extracción a empresas como Halliburton, AMSA, Ternium, ArcelorMittal y Shell. Las zonas donde estas empresas comenzaron a operar fueron previamente ocupadas por los Zetas, el Cártel Jalisco Nueva Generación y los Caballeros Templarios. Entre 2008 y 2009, una investigación que realizó el Departamento de Justicia de Estados Unidos y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas reveló la participación de importantes corporaciones energéticas transnacionales radicadas en Estados Unidos en la adquisición de hidrocarburos, particularmente condensado de gas natural proveniente de la cuenca de Burgos, que vendían los grupos del crimen organizado como el Cártel del Golfo y los Zetas. Esta investigación también descubrió la participación de importantes ejecutivos de empresas y representantes de compañías, quienes admitieron estas compras ilegales. Por otra parte, Pemex ha presentado demandas en contra de compañías energéticas y químicas estadounidenses, alegando que compraban a las organizaciones criminales mexicanas enormes cantidades de condensado de gas natural robado. De acuerdo con estos procesos judiciales, más de 300 millones de dólares en condensado de gas natural robado proveniente de la cuenca de Burgos fueron contrabandeados a lo largo de la frontera de Estados Unidos por parte de organizaciones criminales mexicanas. De acuerdo con las demandas de Pemex, entre 2010 y 2012, casi 20 compañías energéticas estaban implicadas en transacciones ilegales que involucraban la compra de hidrocarburos robados. Empresas exportadoras, compañías transportistas, operadoras de redes de ductos y refinerías, compañías de comercio de hidrocarburos y empresas de la industria química. Las empresas energéticas transnacionales no han sido las únicas beneficiadas. El gobierno de Calderón elevó drásticamente la compra de armas y equipo militar a Estados Unidos. El gasto en defensa del 2006 a 2015 se triplicó, pasando de 2.600 millones a 790.000 millones de dólares. Lo único que logró esto es que también los cárteles se dedicaran a invertir en más y mejores armas para responder de forma efectiva a la ofensiva del gobierno. Es por eso que el gobierno actual tiene el reto titánico de lidiar tanto con las industrias de extracción transnacionales, las compañías que venden armas y el crimen organizado, que como se ha demostrado aquí, todos y cada uno de ellos tienen y trabajan para los mismos intereses. Pero esto no se va a resolver minimizando los problemas de violencia que ocurren actualmente o diciendo que la situación tan difícil que viven las madres buscadoras es solo golpismo de la oposición. Tampoco se va a resolver si no se aplican reformas a las fiscalías que ayuden a agilizar y transparentar sus procesos. También nosotros como ciudadanos tenemos la responsabilidad de informarnos y politizarnos, porque ignorar el verdadero trasfondo y los intereses del imperialismo estadounidense puede llevarnos a hundirnos en el caos y terminar sirviendo como alimento de su necropolítica. Mientras las petroleras se enriquecen y el gobierno mexicano se desentiende de sus responsabilidades, nosotros seguimos manteniendo al sistema ya no solo con nuestro trabajo, sino con nuestra propia vida.